A ver, confírmame si se puede ver. A ver, Sí se puede ver, doctor. ya, genial. A ver, En modo y presentación. confírmame que cuando hago esto, también pueden ver la pantalla completa y no solo una parte. Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver toda la pantalla completa? Sí, doctor, sí se puede apreciar de manera completa la pantalla. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos. Genial, doctor. Entonces, empezamos con la breve presentación y ya luego puede continuar con la ponencia. Ya, listo, genial. Perfecto, doctor. Muy buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con la tercera sesión del Diplomado de Derecho Civil. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con el doctor Miguel Ángel Pérez Carvajulca, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, especialista en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Derecho de Sociedades. Cuenta con estudios en la Maestría de Investigación Jurídica de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de intercambio y especialización en Estados Unidos e Italia. Es fundador de AEDU, Asesores en Derecho, y actualmente se desempeña como líder del equipo corporativo de LAB. Bueno, doctor, en ese sentido le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Ya, listo, listo. Nada, muchas gracias al equipo de B-Lawyer por la invitación, por tener una oportunidad más de compartir una de las ya a este punto tantas secciones académicas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y espero que la sesión que voy a compartir el día de hoy relativa a la estructura del negocio jurídico sea una sección provechosa para todos nosotros, ¿no? A ver, somos un número más o menos relativamente eh, entre grande y mediano, así que la idea es también hacer un poco interactivo esto, ¿no? Si en algún momento tienen alguna duda, pregunta, no duden en hacerla o también la podemos dejar para el final, ¿no? Si es algo que voy a tratar durante la sesión, entonces lo vemos en ese momento, o si es algo que tenga preparado para después, también se los indico ahí y lo vemos, ¿no? Ya, entonces, esta es una sesión que continúa las sesiones anteriores que ustedes ya han tenido, relativa al acto jurídico, ¿no? En general, vamos a hablar de negocio jurídico. Voy a utilizar en adelante negocio jurídico o acto jurídico de manera indistinta, ¿ya? Así que por ese lado no hay mayor problema en el momento en que mencione uno, mencione el otro, salvo que tenga que hacer alguna precisión específica sobre la nomenclatura o el uso de negocio jurídico o acto jurídico, se los voy a hacer, o de acto de autonomía privada, como indicaremos más adelante. ¿Ya? Entonces, estamos a este punto, igual, no sé, para romper el hielo o algo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta hasta este punto de la sección anterior que hayan visto, que tal vez consideren que es necesario para continuar analizando el acto jurídico en general, ¿no? De ser así, podemos conversar unos breves minutos sobre eso, y de no haber alguna duda o pregunta, entonces ya comenzaría con mi exposición. Ya, pero me gustaría saber antes si hay alguna duda o pregunta de por medio de las sesiones anteriores. O relativa a los temas que vamos a tratar o que ya han visto, ¿no? Doctor, de momento nadie ha dejado alguna pregunta en el chat. Quizá mientras Ya, en el chat o levanta la mano, ahora ya, perfecto. Si no hay nada, entonces ya comenzamos con la sesión que tenemos para el día de hoy. Ya, la sesión que tenemos para el día de hoy, como pueden ver en la pantalla, es estructura del negocio jurídico. Seguramente en las sesiones previas ya vieron nociones introductorias sobre el negocio jurídico, ¿no? Sobre la manera en cómo las personas en realidad satisfacemos nuestras necesidades del día a día mediante una figura jurídica, ¿no? Que utilizamos muy a menudo y que tal vez no somos tan conscientes de ello siempre, ¿no? Salvo cuando estamos en el contexto de contratos, por ejemplo, pero es muy utilizada en realidad. Podríamos decir que es la base esencial en la que se mueve el derecho civil y que nos permite interactuar con todas las áreas, ¿no? Donde todas las áreas del derecho civil confluyen, ¿no? A veces
no somos conscientes de esta importancia, ¿no? De la importancia de la teoría del negocio jurídico, sino hasta que ya estamos fuera de la universidad y hemos practicado y vemos temas en el caso profesional y decimos, oye, esto, para esto era importante tal o cual cosa que vi en su momento, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Diplomados como el que está organizando en esta ocasión B-Lawyer nos ayuda un montón porque nos permite concretizar todo ese conocimiento y de alguna manera juntarlo, unirlo y comprenderlo de una manera más práctica y aplicativa, ¿no? Que es algo que vamos a tratar de hacer acá también, ¿ya? La sesión del día de hoy se compone de 3 puntos, ¿no? En la primera vamos a hablar de los límites a la autonomía privada, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver con la estructura del negocio jurídico. Vamos a ver la estructura del negocio en específico y vamos a ver sumeramente algunas teorías que se han desarrollado al respecto, ¿no? Porque cuando hablamos de estructura, hay varias formas de estructurar o de plantear la estructura del negocio jurídico. Vamos a ver cuál es la que, en este caso, yo y otros autores siguen, ¿no? Y vamos a explicar por qué la razón de ello, ¿no? Y en el tercer punto vamos a ver cómo la estructura del negocio jurídico, ¿no? Se enmarca dentro de una línea secuencial, se podría decir, ¿no? Como prefiero llamarlo, dentro de escalones específicos que permiten que un negocio jurídico exista, ¿no? Sea válido y logre cumplir su finalidad, es decir, ser eficaz para cumplir las finalidades que haya tenido o que haya sido previsto, ¿no? Entonces, vamos a ver de nuevo también acá cómo la estructura del negocio jurídico se puede analizar, ¿no? A nivel de existencia, validez y eficacia del negocio jurídico, ¿ya? Entonces, eh, eh, ya esa es una pregunta para más tarde. Solo mm, para no avanzar y dar por sentado de que ya ha sido un tema que han visto. En sesiones anteriores han tratado la diferencia entre negocio jurídico y acto jurídico. Sí, no. ¿Se pueden levantar su audio o levantar la mano? O sea, si no me responden, yo doy por sentado de que sí lo han hecho. Pero por ahí hubo una pregunta al respecto. Bueno, Javier me dice, sí, doctor. Alex me dice, no, doctor. Giovanni me dice que sí, doctor. Ya, bueno, a los valientes que han puesto acá, Javier, no sé si puedes levantar tu audio y puedes compartirnos cuál es la diferencia, ¿no? ¿En qué radicaría esa diferencia? Y si Giovanni también puede hacerlo después. Javier, David, no sé si estás ahí y puedes compartir con nosotros cuáles serían estas diferencias. Bueno, doctor, hasta donde entiendo, el acto jurídico es el género y el negocio jurídico de la especie. Ya, entonces, acto jurídico es una figura más amplia que negocio jurídico, ¿no? Ya, está bien. A ver, ¿quién más está acá? Alex, no, Alex dice que no lo ha visto. Giovanni Echiparra, ¿qué tendrías que adicionar a lo que ha mencionado Javier? No sean tímidos, ¿ah? Estos diplomados precisamente es para aprender de una manera más cercana y qué más que participando. O alguien más, ¿no? Que esté por ahí. ¿No? ¿No te animas, Giovanni? ¿Alguien Doctor, más que buenas se anime noches. por ahí? Sí, dale, Giovanni, adelante. Doctor, bueno, tiendo con la idea, como dijo el compañero anteriormente, lo que podría agregar es que tengo entendido que el acto jurídico, el negocio jurídico corresponde más principalmente a un interés privado, mientras que el acto jurídico también corresponde a ese interés privado, pero también tiene un cierto grado de un interés público también, por ciertos aspectos que maneja el propio acto jurídico. Ya, está bien, sí, o sea, dos ideas clave, ¿no? Y que lo han mencionado. La primera idea clave es que cuando hablamos de acto jurídico y de negocio jurídico, no estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Hay un género que es el acto jurídico, ¿no? Que son todos estos actos humanos voluntarios con alguna implicancia jurídica.
Eso es cuando hablamos de acto jurídico en general. Los actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, inscripciones de registros públicos, emisión de un acto por parte de la administración, ¿no? Se podrían catalogar como actos jurídicos también, ¿no? Porque son actos realizados por personas de manera voluntaria y que tienen algún efecto, ¿ya? Entonces, lo mismo como un contrato es un acto voluntario que tiene algún efecto. La diferencia es que dentro de estos actos jurídicos en general, podemos dividirlo en dos: actos jurídicos en sentido estricto y negocios jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los negocios jurídicos son en sí actos de autonomía privada, es decir, actos donde los humanos participamos y además de participar voluntariamente, podemos determinar básicamente dos cosas: el contenido de ese negocio jurídico, ¿no? El contenido de ese negocio jurídico y el decidir celebrarlo o no celebrarlo, ¿no? O sea, el decidir realizar el negocio jurídico y el decidir cuál va a ser su contenido y por ende cuáles podrían ser sus consecuencias. Piensen en el contrato. A ustedes nadie les obliga a contratar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes contratan una compraventa, ustedes pueden decidir el objeto, pueden decidir el precio, pueden decidir las consecuencias ante un incumplimiento, el pago del precio, si va a ser fragmentado, dividido, si van a haber garantías, si no va a haber garantías, qué pasa ante incumplimiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, por otro lado, hay otros actos jurídicos que no responden necesariamente a la autonomía privada, ¿no? Donde las personas no pueden decidir el regular su contenido. Y, por ejemplo, piénsense en un acto, ¿no? Para no irme más allá y decir el matrimonio, piénsense en el reconocimiento de un hijo. Por ejemplo, ¿qué duda cabe que reconocer un hijo, no? Reconocer un hijo es un acto voluntario. Es un acto voluntario que la persona, qué duda cabe, decide hacerlo, ¿no? A veces con un poco de presión ahí por alguna demanda o algo, pero en principio es un acto voluntario. Pero las consecuencias que se deriven de ese acto, ¿no? Las consecuencias que se deriven de ese acto ya están previamente establecidas por el ordenamiento. El ordenamiento dice: si tú reconoces un hijo, entonces se crea un vínculo, ¿no? Paterno-filial ahí, y derivado de eso hay una serie de derechos para el hijo y una serie de obligaciones para el padre y viceversa. Pero la persona que realice ese acto no puede decir: ya, yo te reconozco, pero no vas a llevar mi apellido, no te voy a pasar pensión, no voy a tener deberes educativos contigo o de formación, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre negocios jurídicos, ¿no? Entendidos como actos de autonomía privada, donde los privados podemos decidir la celebración del negocio jurídico como la regulación de sus efectos, ¿ya? Es cierto, y vamos a ver que en ambos casos hay una regulación macro que delimita este ejercicio de esta autonomía privada, y es precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión. Pero sí existen estas diferencias. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir acto jurídico que negocio jurídico. Ya son figuras distintas, ¿no? Acto jurídico es en general la especie. Y si queremos diferenciar o ponerlas en el mismo plano, tenemos por un lado negocios jurídicos y actos jurídicos en sentido estricto. Entendidos estos últimos como actos en donde los intereses que están envueltos no solo son privados, sino son intereses públicos de por medio, como piénsese, ¿no? En el caso de este reconocimiento de hijo, en el caso de una inscripción, de una solicitud de inscripción de un acto en registros públicos, del matrimonio mismo, ¿no? Donde dicen: sí, el matrimonio es un acto voluntario. Sin duda lo es, pero una vez que decidimos casarnos, la consecuencia de todo el casamiento, de la regulación que se vaya a dar, hasta la forma en cómo puede terminar, están reguladas también dentro de nuestro ordenamiento. Esas son las grandes diferencias, y sí es bueno ya de acá en adelante, estar en un diplomado especializado, poder llamar a las cosas por lo que son, ¿no? Y por las implicancias que tienen. Todo lo que estamos viendo en este diplomado es regulación relativa a los negocios jurídicos, no a los actos jurídicos en sentido estricto, por ejemplo, o actos jurídicos en general, que dada su particularidad tienen su regulación dependiendo la materia y el libro donde estén, ¿no? Los actos de reconocimiento de hijos están, por ejemplo, en el libro de familia. Los actos de disposición del cuerpo, por ejemplo, están en actos de personas. Los actos registrales o administrativos están en otras leyes. Pero los actos de autonomía privada, la regulación de negocios jurídicos, están en el libro 2 del Código Civil. Y por ende es importante saber que la aplicación de esa normativa, por regla general, es para negocios jurídicos y no para actos jurídicos en sentido estricto o actos jurídicos en general. ¿Ya? Esa es la importancia de la diferenciación. ¿Ya? Entendido esto, tengamos en cuenta entonces que lo que vamos a estudiar y analizar a continuación es la
regulación referida a negocios jurídicos, por eso, o actos de autonomía privada, ¿no? Porque mediante los negocios jurídicos, las personas ejercemos nuestra autonomía privada, ¿no? Esta libertad de decidir cómo satisfacemos de mejor manera nuestros intereses teniendo una protección estatal, ¿ya? Listo. Dicho eso, entonces ya estamos claros de cuándo hablamos de negocios jurídicos y cuándo hablamos de actos jurídicos en sentido estricto, ¿ya? Y si quieren ahondar un poquito más en esto, tengo un artículo que escribí hace un tiempito donde explico a nivel coquito todas estas diferencias, ¿ya? Así que después se los podría pasar también para que le den una mirada. ¿Ya? Dicho eso, continuamos. Entonces, así está dividida esta sesión en esta oportunidad y empecemos por el principio, ¿no? Los límites de la autonomía privada. Como les dije, la autonomía privada es este poder, es un poder que reconocido por nuestro ordenamiento, es un poder en virtud del cual nosotros los privados, las personas, ¿no? Podemos decidir en nuestro día a día la mejor manera de satisfacer nuestros intereses, ¿no? Y necesidades. Qué duda cabe que en el día a día las personas tenemos una serie de intereses y necesidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, necesidades de vestimenta, de alimentación, de educación, de recreación, ¿no? Y la manera en cómo vamos a satisfacer estas necesidades son vinculándonos con otras personas, con las personas que tengan el bien o el servicio que nos va a permitir satisfacer estas necesidades, ¿no? Yo digo, y piensen, ¿no? Por ejemplo, imagínense un mundo, ¿no? Un mundo como el jardín del Edén, ¿no? Donde Adán y Eva tenían todo a disposición, ¿no? Todo a disposición, todos los bienes, ¿no? Porque podrían satisfacer sus necesidades y que en principio no era necesario interactuar con otras personas para el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Yo digo, en un mundo ideal como ese, eventualmente un negocio jurídico no existiría, porque no habría necesidad de realizar acuerdos, ¿no? Para intercambiar estos bienes, ¿no? Pero pensando un poco más, posiblemente sí, ¿no? El acuerdo mismo que tenían con Dios de no comer determinada fruta o de ellos de no realizar determinadas actividades podría entrar a tallar, ¿no? Pero por regla general, en un mundo perfecto donde las personas pueden por sí mismas satisfacer sus necesidades, no sería necesario entrar a celebrar negocios jurídicos, ¿ya? Pero precisamente dado que esa no es nuestra realidad, la realidad es donde somos seres sociales, seres que interactuamos, tenemos que buscar la manera de conectarnos. Y la manera de conectarnos con otras personas a nivel jurídico, ¿no? A nivel jurídico es mediante negocios jurídicos. Los negocios jurídicos no hacen otra cosa que reconocer una situación previa, una situación social, una situación económica que sucede. ¿Cuál es? La necesidad de satisfacer los intereses, las necesidades humanas. O sea, ese es el background de toda la regulación de un negocio jurídico y es importante tenerlo en cuenta, porque teniendo en cuenta esto, que es más importante y voy a entrar a tallar un poco más a detalle más adelante, vamos a entender por qué el negocio jurídico tiene la estructura que tiene, ¿ya? Muchas veces, y esto es típico de abogados, entramos a analizar las figuras desde la teoría, ¿no? Analizamos, sí, de acuerdo al jurista tal, de acuerdo a Savigny, de acuerdo a tal persona, esto de la estructura, el negocio jurídico tiene tales o cuales elementos. De acuerdo al otro jurista tiene tales o cuales elementos. Pero no nos detenemos a pensar un ratito, oye, pero ¿por qué es que tiene estos elementos? O sea, ¿se los inventó? En un momento decidieron determinados juristas decir, ya, hagamos un negocio jurídico y para su estructura metámosles tal o cual cosa, ¿no? Y esto va a ser algo transversal a lo largo de esta clase que voy a compartir con ustedes, que para analizar figuras jurídicas es mucho más importante que comprender la teoría, la doctrina jurídica, comprender de dónde provienen, comprender su razón de ser, ¿ya? Porque comprendiendo su razón de ser, nos vamos a dar cuenta, lo vamos a entender con naturalidad, ¿no? La finalidad de la sesión del día de hoy es que ustedes aprendan cuál es la estructura del negocio jurídico, aprendan cuáles son los elementos del negocio jurídico, pero no porque se la hayan memorizado, sino porque entienden de dónde viene, entienden cuál es su razón de ser. Y entendiendo cuál es la razón de ser de algo, es que pueden comprender de mejor manera lo jurídico. Lo jurídico no se explica solo por sí mismo. Tiene un background, tiene un presupuesto, un contexto, que es el contexto social y económico. ¿Ya? Dicho eso, con la autonomía privada,
no es la excepción. La autonomía privada entendida como este poder, tiene limitaciones. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento nos reconoce como personas, como privados, nos reconoce estas libertades, también nos pone límites. Y hay dos tipos de límites: límites formales y límites materiales o de fondo. En cuanto a los límites formales, si bien es cierto, podemos celebrar negocios jurídicos, lo que nos establece el ordenamiento dice: si quieres celebrar negocios jurídicos, está bien, celébralo, pero tus negocios jurídicos, para que sean reconocidos como tales, tienen que contar con una estructura, ¿no? Entonces, la estructura del negocio jurídico de alguna manera delimita también el ejercicio de la autonomía privada. Y por otro lado, otro de los límites que tiene, si vas a tener una estructura, que el contenido, ¿no? Que el contenido del negocio jurídico respete normas imperativas de orden público y o de buenas costumbres. Es decir, que el negocio jurídico que celebres, la finalidad, el contenido, lo que vayas a querer realizar, que vaya dentro de estos parámetros, ¿no? Estos son las dos grandes limitaciones a la autonomía privada, ¿no? La autonomía privada, como todo, no es algo irrestricto, sino es algo que cuenta con limitaciones también. De ahí, y por eso, una de las limitaciones de forma y de fondo también vamos a verlo, en donde se conjugan estas limitaciones, es en la estructura del negocio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué un negocio jurídico tiene alguna estructura? Porque es parte de su limitación, para que exista como tal, como figura y pueda cumplir sus finalidades, para que la autonomía privada pueda concretizarse. Si bien puede hacerse, tiene que hacerse dentro de parámetros establecidos por nuestro ordenamiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estructura del negocio jurídico, ¿no? Una de las primeras preguntas que se nos puede venir a la mente es la relativa a qué elementos estructura un negocio jurídico, ¿no? ¿Qué elementos componen un negocio jurídico? Y uno de los primeros artículos, ¿no? Que es by the way, el primer artículo que compone el libro de 2 de acto jurídico, que es el artículo 140. El artículo 140 establece que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Ahí nos da una definición de la cual podemos extraer algunos elementos en realidad, y después nos indica que para su validez se requiere, ¿no? Como dándonos algunos requisitos acá que se deben cumplir: plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en ley, ¿no? Antes decía agente capaz acá. O sea, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, estamos haciendo alusión a alguien, a un sujeto, ¿no? Ese sujeto sería el agente capaz. Necesitamos un objeto, física y jurídicamente posible, ¿no? Por ahí nos dan otro elemento, el objeto. Necesitamos un fin también, un fin, una finalidad, que esa finalidad sea lícita, nos indica, ¿no? Y que observe la forma prescrita bajo sanción de nulidad en caso de haberlo. Y por acá nos hablan de otro posible elemento, que sería la forma. Ya, entonces acá nos dan una descripción que en principio nos ayuda a poder extraer alguno de estos elementos. ¿Cuáles? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el tiempo, y seguramente ustedes lo han visto en sus clases, en el tiempo, cuando se habla de estructura del negocio jurídico, hay varias teorías que se han manejado al respecto, ¿no? Hay una teoría clásica, ¿no? Una teoría clásica que cuando hablamos de estructura del negocio jurídico, la estructura del negocio jurídico está conformada por elementos esenciales y elementos naturales, ¿no? Dicen que deben haber en un negocio jurídico elementos esenciales, es decir, elementos que corresponden al tipo de negocio jurídico que estamos pretendiendo celebrar. Hay elementos naturales, es decir, que comunes a cualquier negocio jurídico, y hay algunos elementos accidentales también, o sea, que podrían o no podrían estar dentro de un negocio. ¿Ya? Hay una teoría más moderna, ¿no? También una teoría más moderna. Por ejemplo, esta es una teoría que seguía dentro de nuestro ordenamiento, nuestro país, Lizardo Taboada, ¿no? Y otros autores, donde dividen a la teoría del negocio jurídico, a la estructura en específico, en 3 grandes partes, podría decir, ¿no? Presupuestos, es decir, que para que un negocio jurídico se forme, en realidad tienen que haber presupuestos. O sea,
quién celebra o sobre qué versa un negocio jurídico. Entonces los presupuestos son dobles. Un sujeto, o sea, necesariamente antes de celebrar un negocio jurídico, tiene que haber un sujeto y tiene que haber un objeto de promedio. Los demás ya van a ser elementos que van a conjugarse para celebrar este negocio jurídico, pero hay algo que preexiste a este negocio jurídico, son los presupuestos. Hay algunos elementos que se van a incorporar en el negocio jurídico y hay determinados requisitos que cada uno de estos presupuestos y elementos debe cumplir. ¿Ya? Y hay una teoría contemporánea, se podría decir, ¿no? Un poco más moderna, que en realidad lo que nos dice es, no es que dentro de un negocio jurídico existan elementos esenciales o presupuestos o elementos naturales o elementos que tengan que preexistir o que tengan que ser analizados antes de la celebración de un negocio jurídico. Lo que nos dice esta teoría contemporánea es que en realidad todos los elementos que componen la estructura de un negocio jurídico son importantes y relevantes y tienen que concurrir en el momento específico en que se analice la celebración de un negocio jurídico, la existencia de un negocio jurídico. Y cada uno de estos elementos, a su vez, va a tener que cumplir con determinados requisitos. Y el no cumplimiento de estos requisitos podrían determinar varias cosas. Podrían determinar que al final ese negocio jurídico no se llegue a formar, no se llegue a celebrar, y que estemos hablando de un negocio jurídico que no llegue a existir, o podrían impactar ya sea a su validez o a la eficacia. Pero el negocio jurídico se estructura y se analiza como un todo, no como algo que puede estar o no puede estar, o como algo que puede presuponer o no puede presuponer. El negocio jurídico es un todo y como todo se analiza. ¿Ya? Esta última es la postura que yo sigo y que siguen otros autores también, y les voy a explicar a continuación por qué. ¿Ya? Y ustedes van a poder ver, analizar cuál es la razón detrás de este análisis concreto, de la razón de ser de que se analice al negocio jurídico, a los elementos como un todo en un determinado momento y no hacer esta división de presupuestos, elementos naturales o esenciales que a efectos de lo que nos interesa analizar o ver, se tendrían que analizar, ¿no? Como un todo, ¿ya? Entonces, ya preguntándonos, ¿no? ¿Qué elementos estructuran un negocio jurídico? Y acá seguramente ustedes también han podido verlo y analizarlo en algún momento, ¿no? Vamos a ponerlos todos, ¿no? De acá. Son, en principio, 4 elementos, ¿no? 4 elementos que estructuran un negocio jurídico, ¿no? Podemos decir que 5, ¿ya? 5 que pueden estar presentes, ¿no? En todo negocio jurídico. Esos son los sujetos o partes. Ahorita analizamos cada uno a detalle. Sujetos o partes. Un sujeto o una parte. Una declaración de voluntad o un acuerdo. Es el segundo elemento. El tercer elemento sería el objeto. El cuarto elemento sería la causa o fin, ¿no? Y el quinto elemento sería una formalidad obligatoria. Es decir, que por regla general, ¿no? Por regla general, todos estos elementos, ¿no? Siguiendo la explicación que les digo, todos los elementos tendrían que concurrir para decir que estamos ante un negocio jurídico estructurado, ¿no? Esta es la estructura que forma un negocio jurídico. Entonces, ¿cuándo podemos decir que estamos ante un negocio jurídico? Cuando todos estos elementos se presentan. Veamos uno a uno en qué consiste cada uno de estos elementos. El primer elemento, ¿no? Elemento relativo el elemento ontológico, se podría decir, el elemento relativo a las partes o al sujeto que celebra un negocio jurídico, que realiza un negocio jurídico y que al final termina siendo como el elemento primigenio, ¿no? Porque sin sujeto, ¿no? Sin sujeto no, los demás elementos podrían perder sentido, ¿no? Y pasa lo mismo con los otros elementos, ¿no? Entonces, el primer elemento, ¿no? Más importante, se podría decir, si así lo desean, es el sujeto de las partes, ¿no? Para que se celebre un negocio jurídico, tiene que haber un centro de imputación de intereses, y entiendan al sujeto como eso, como un centro de imputación de intereses, como a la persona a quien le van a llegar, ¿no? Los efectos de la celebración de un determinado negocio jurídico.
Y acá hay algo importante, ¿no? Cuando hablamos de sujetos o partes, no estamos hablando de lo mismo. El sujeto es entendido como una persona o un centro de imputación de intereses en específico, ¿no? Imagínense, cuando estamos ante un testamento, ¿no? Cuando estamos ante un testamento, ¿hablamos de sujetos o hablamos de partes? Cuando estamos ante un contrato, ¿hablamos de sujetos o de un sujeto o hablamos de partes, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, esto es un poco más gráfico también, ante el otorgamiento de un poder, ¿no? ¿Estamos ante sujetos o estamos ante partes? ¿Ya? Hablamos de sujetos y hablamos de partes para referirnos a tipos de negocios jurídicos, ¿no? En donde para la celebración y estructuración del negocio jurídico va a ser suficiente que intervenga solo un sujeto, ¿no? Solo un centro de imputación de intereses, o va a ser necesario que intervenga más de uno. Y seguramente ustedes lo han visto, lo han escuchado, que tenemos negocios jurídicos unilaterales, ¿no? Negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales. Unilateral, bilateral o plurilateral va referido a la cantidad de partes, ¿no? La cantidad de sujetos que intervienen en la celebración del acto, la celebración del negocio jurídico. Les ponía el ejemplo del testamento. El testamento, por ejemplo, es el negocio jurídico unilateral por antonomasia, ¿no? O sea, porque para celebrarlo lo hace solo un sujeto, el testador. Solo el testador es el quien declara su voluntad, y su voluntad por sí misma, no ligada a los demás elementos, es lo que es suficiente para decir que un negocio jurídico ya testamentario, que un testamento existe, que un testamento está cumpliendo o es susceptible de existir, de ser válido y de cumplir todas las finalidades para las cuales ha sido celebrado, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Ese es el primer punto. El testamento, ¿ya? Sujetos o partes. Entonces, el testamento es uno de los ejemplos de negocio jurídico unilateral, ¿no? Otro ejemplo, cuando alguien quiere otorgar un testamento, ¿no? Imagínense, si alguien le otorga un testamento a otra persona, pero cuando alguien quiere otorgar un poder a otra persona, por regla general, el otorgamiento de poder es un acto unilateral para que otra persona se considere representante, ¿no? O representado, ¿no? Se forme esta relación. No es necesario que la otra persona acepte, no es necesario que la otra persona tenga que concurrir en el acto de otorgamiento de poder, ¿no? Salvo que sea un mandato, ¿no? Que también hay negocios jurídicos de representación bilaterales como los mandatos, pero por regla general, el otorgamiento de un poder se da solo por la persona que otorga ese poder. La otra persona decide si ejerce el poder o no, pero eso no implica que el acto del otorgamiento de poder fue válido, fue existente, válido y eficaz. Entonces también es un acto unilateral. No sucede lo mismo, por ejemplo, en caso de negocios jurídicos bilaterales, como un contrato. No podemos decir que para que celebrar un contrato, que es un acuerdo por antonomasia, ¿no? Y para hacer un acuerdo mínimamente tendrían que haber 2 declaraciones de voluntad, ¿no? O la participación de 2 sujetos. En esos casos, esos son actos bilaterales, que para que el contrato exista como acuerdo, mínimamente tendrían que participar 2 sujetos, pero en este caso no se les denomina sujetos, sino se les denomina partes. ¿Por qué? Porque conjuntamente uno parte, el otro, van a conformar un todo, que es el contrato. Una declaración de voluntad junta con la otra declaración de voluntad me van a dar un acuerdo, ¿ya? Me van a dar un acuerdo. Entonces, hablamos de sujetos, o de sujeto en específico cuando estamos en actos jurídicos unilaterales, y hablamos de partes cuando estamos en negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales. Otro negocio jurídico plurilateral, por ejemplo, son los acuerdos de sociedad, ¿no? En un acuerdo de sociedad, el acuerdo de sociedad va a tener tantas partes como socios quieran constituir esa sociedad. Cada socio es un centro de imputación de intereses en específico al cual se le van a asignar derechos y obligaciones en específico, ¿ya? Y ese podría ser bilateral, plurilateral, ¿no? Si hay más de 3 partes. Por ejemplo, imagínense un consorcio, un contrato de consorcio, donde están interviniendo 3 empresas. 3 empresas se consorcian para participar en una obra. Es un contrato también bilateral, no, es plurilateral, porque hay por lo menos 3 partes, cada uno asume derechos y obligaciones distintas, y cada uno se considera un centro de imputación de intereses porque tienen intereses distintos que están tratando de conjugar en un todo, que es el contrato, ¿ya? Entonces, relacionado a eso, también podemos hablar de declaración de voluntad o podemos hablar de acuerdo.
y la lógica acá también es la misma. Hablamos de declaración de voluntad cuando estamos ante sujetos. El sujeto declara su voluntad, ¿no? Por ejemplo, en un testamento lo que hay es una declaración de voluntad del testador, pero no podríamos decir que en el testamento hay un acuerdo, porque para que sea un acuerdo tendría que haber uno o más, o sea, más de dos sujetos, como mínimo. Entonces, hablamos de declaración de voluntad en negocios jurídicos unilaterales y hablamos de acuerdo en negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia acá a analizar. Y es importante porque si estamos ante negocios jurídicos unilaterales, entonces yo solo tengo que analizar si hay sujeto y si hay declaración de voluntad, ¿no? No tendrá que analizar si hay partes, no tendrá que analizar si hay acuerdo. Ojo, esto no significa que en estos actos, o en los actos jurídicos unilaterales, o negocios jurídicos unilaterales, no haya participación o que los efectos vayan a recaer en otros sujetos. Si las hay, por ejemplo, en el caso del testamento, claramente los efectos van a recaer en los herederos, ¿no? Pero, o sea, tanto es así que no es un negocio jurídico bilateral, es que la aceptación o no aceptación de esa herencia, por ejemplo, por parte de los herederos, no, no tiene efectos o no tiene implicancias en la existencia, validez y eficacia de ese testamento. El testamento va a seguir surgiendo efectos, pero ahora será ya no con ese heredero que decidió no participar o no aceptar la herencia, sino con los otros que sí decidieron aceptarlo. Y es más, si ninguno de los herederos decide aceptar esa herencia, por ejemplo, no significa que ese testamento quede en la nada, sino se aplicarán ya reglas de sucesión intestada y eventualmente ese testamento irá ya a una beneficencia, a, a que se cumpla la finalidad de, o bueno, a que ese patrimonio sea transferido y tenga un nuevo dueño, ¿no? Pero no afecta el testamento en sí o a su existencia o a la eficacia que este ya tuvo en el tiempo. Lo mismo en el caso de los poderes, lo cual no sucede en el caso de contratos. Cuando contratos o actos bilaterales, ahí sí, la no participación de los otros sujetos sí tiene implicancia, de las otras partes sí tiene implicancia en la existencia, validez o eficacia de estos negocios jurídicos. ¿Ya? Entonces, entendamos eso, el sujeto como centro de imputación de intereses y las partes, ¿no? Como dos o más sujetos, que cada uno es un centro de imputación de intereses y que para la celebración de ese negocio jurídico, tanto sujetos o partes tienen que declarar su voluntad, ¿no? En unos casos, negocios jurídicos unilaterales, o tienen que llegar a un acuerdo en el caso de negocios jurídicos bilaterales. Ya, esos son los dos primeros elementos que componen un negocio jurídico. Otro tercer elemento que compone el negocio jurídico es el objeto, ¿no? El objeto. ¿Cómo entender el objeto? ¿No? El objeto, entendámoslo en principio como el bien entendido en sentido general, ¿no? Como el bien sobre el cual van a recaer los intereses, ¿no? Van a recaer los intereses, las necesidades a satisfacer, ¿no? Este objeto va a ser el medio que va a permitir la satisfacción de intereses por parte del sujeto o de las partes que interactúen, que quieran celebrar este negocio jurídico. ¿Ya? Y en cuanto al siguiente elemento, que sería la causa, en un momento más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que cada uno de estos debe cumplir, pero entendámoslo contextualmente, ¿no? ¿A qué está referido cada elemento? ¿No? Objeto, entendamos como el bien en general que satisface una determinada necesidad, ¿no? Y a la causa o fin, entendámoslo como el propósito, ¿no? Como la finalidad por la cual estos sujetos realizan una declaración de voluntad que versa sobre un determinado objeto, ¿no? Y que quiere cumplir un determinado propósito, ¿no? Tengamos en cuenta que siempre que las personas queremos celebrar un negocio jurídico, lo hacemos con una finalidad en específica. No es que vayamos por la vida, oh, quiero celebrar un negocio jurídico porque me nace, y ya está. Siempre buscamos satisfacer determinadas necesidades, cumplir una determinada finalidad, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a comprar una casa, compra esa casa, no dice, uy, hoy tengo ganas de ser propietario de una casa. ¿Ya? Entonces voy y celebro un contrato de compraventa de un bien inmueble y ya, soy propietario de una casa. Pero en realidad sí, o sea, podríamos decir, sí, la finalidad de que te compres una casa es de que seas propietario de una casa, pero, o que seas propietario de un inmueble, pero necesariamente esa es tu finalidad última, eso es lo que quieres, ¿no? Porque si te compras un inmueble, o sea, o quieres ser sobre lo propietario, daría igual si esta propiedad es una casa, si es un departamento, si es un almacén, si es una oficina comercial, ¿no? O sea, o sea,
teniendo la titularidad de cualquiera de estas cosas, ¿no? Te podrías convertir en propietario. Pero en realidad en la práctica las personas deciden comprar un bien inmueble, ¿no? No es lo mismo que decida comprar un bien inmueble casa, a que decida comprar un bien inmueble departamento, que decida comprar un almacén o un local comercial. Si una persona decide optar por alguna de estas titularidades, es porque tiene una finalidad más allá del solo ser propietario, ¿no? Si quiero comprarme un departamento, por ejemplo, es porque quiero vivir solo, no quiero vivir solo con una persona. Si quiero comprarme una casa, es porque quiero, no sé, tengo una familia más grande, más numerosa y quisiera que toda mi familia viva y esté ahí y que el local sea adecuado para que todos puedan estar ahí, ¿no? Entonces, si decido comprar un almacén, es claramente no va a ser porque voy a vivir en el almacén, sino porque tengo una finalidad más, ¿no? De almacenar cosas ahí, de que me sirva para como centro logístico, qué sé yo. Hay una finalidad más allá del solo ser titular propietario, que es finalidades prácticas que se quieran. Si quiero un local comercial, tampoco va a ser para vivir o para almacenar cosas, sino va a ser para vender algo, para llevar a cabo un negocio. Entonces, dése cuenta que la sola consecuencia jurídica, como sería en estos casos obtener la propiedad del bien, no es la finalidad última. Tenemos finalidades más allá del plano jurídico, que pueden ser finalidades familiares, como en los casos de las viviendas, ¿no? O pueden ser finalidades comerciales, ¿no? Como en el caso de la compra del almacén o el caso de la compra del local comercial. ¿Ya? Entonces, a eso apunta el negocio jurídico, ¿no? A cumplir determinadas finalidades más allá de lograr la finalidad jurídica. ¿Cuál sería la finalidad jurídica acá? Hacerme propietario, ¿no? En todos los casos soy propietario, sí, podemos decir que el negocio jurídico compraventa se agota el análisis de la finalidad, viendo que ya obtuviste la propiedad, no, va a ir más allá. Si precisamente están decidiendo comprar, ¿no? Distintos inmuebles por distintas razones, es que buscan que la finalidad detrás de ese negocio jurídico se vea satisfecho. Y eso es fundamental en el análisis y estructuración de los negocios jurídicos. Ustedes, cuando estén frente a negocios jurídicos, frente a contratos y quieran celebrar negocios jurídicos, redactarlos, colocarlos, analizarlos, siempre piensen en la finalidad, ¿no? Siempre piensen en la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que se está buscando satisfacer? Porque eso nos va a permitir, en caso de negocios jurídicos ya celebrados, interpretarlos. Pero en caso de negocios jurídicos que vamos a plasmar, saber cómo regularlos, saber qué consecuencias podríamos establecer en caso las finalidades que tenemos puedan verse afectadas, ¿no? O sea, y no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta de qué tan importante es no solo reconocer la finalidad, sino también plasmarlo dentro del contrato o dentro del negocio jurídico que tengamos. Recuerden todo lo que pasó en época de pandemia, ¿no? Que había locales comerciales, ¿no? Que por decisiones estatales normativas no podían funcionar. La gente no podía salir, las personas no podían llevar a cabo sus negocios. Y surgió una disyuntiva. Oye, ¿cuál es la finalidad de este arrendamiento? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del arrendamiento? Que la persona te ponga a disposición un local, ¿no? Y que tú puedas utilizar ese local, ¿no? ¿Es una utilización efectiva? ¿O el solo hecho de que ya tú eres arrendatario y que tienes el local ahí a tu disposición cumpliría con satisfacer esta finalidad por cual se celebraron los arrendamientos? ¿O es que la finalidad de esos contratos va mucho más allá del solo convertirte, ¿no? En arrendador y arrendatario, sino de que puedas cumplir la finalidad para la cual lo celebraste? Oye, si yo me alquilo un local comercial, no solo porque quiero tener el espacio a disposición, ¿no? Que es lo que me otorga un arrendamiento, sino que busco es cumplir la finalidad de realizar actividades económicas dentro de ese local, ¿no? Porque claro, los arrendatarios los arrendadores podrían decir, oye, el local comercial está ahí para tu disposición y uso, entonces la renta no tendría por qué verse afectada. Pero el otro podría decir, oye, pero en realidad, o sea, yo no te alquilé eso solamente para que me digas que yo soy arrendatario y que tengo el uso ahí, sino para efectivamente utilizarlo y poder llevar a cabo las actividades. Claro, el problema surgió en todo ese momento porque no estaba expresada la finalidad en específico, ¿no? Y tendrías que entrar a interpretar o a ver qué normativa aplicas. De ahí que una de las grandes enseñanzas sea, oye, si hay una finalidad, plásmalo. Si esa finalidad se ve afectada, plásmalo a consecuencia. Renegocias el contrato, ¿no? Disminuyes precio, ¿no? O eliminas precio, suspendes precio, aplicas la resolución del contrato, ¿no? Suspensión, o qué aplicas, o qué pasaría, ¿no?
siempre es importante, por eso, conocer la finalidad, sobre todo, y sobre la finalidad, estructurar tu contrato, no hacer el diseño contractual o negocial que puedas tener. Que puedas usar o puedas tener, ¿no? Entonces es importante la causa de la finalidad del negocio jurídico, ¿sí? Adicionalmente, el otro elemento, la formalidad obligatoria. La formalidad obligatoria. Cuando hablamos de formalidad, acá debemos tener en consideración dos cosas o dos conceptos. El primero es forma, y el otro es formalidad, ¿ya? Y acá hay una primera máxima. Todos los contratos o todos los negocios jurídicos tienen una forma, mas no todos tienen una formalidad. Me explico. ¿Qué es la forma? La forma es la manera en cómo la declaración de voluntad o el acuerdo se exteriorizan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar pensando algo en este momento, ustedes también, ¿no? Imagínense que queremos celebrar un negocio jurídico o un contrato, que ustedes quieren contratarme, no sé, para darles una clase. Nosotros no vamos a poder llegar a estructurar un negocio jurídico hasta que no declaremos nuestra voluntad, es decir, hasta que lo que estamos pensando lo exterioricemos en el mundo. Entonces, para que tanto ustedes como nosotros podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Un negocio jurídico, o yo quiera transmitirles algo, tengo que hacer esta exteriorización, que lo que pienso se exteriorice, que mi voluntad interna se exteriorice. Y esta exteriorización se da mediante una forma, o sea, la exteriorización de la declaración de la voluntad tiene formas, ¿no? Una de esas es la forma hablada, no la forma oral. Es una de las formas en cómo la declaración de voluntad se exterioriza. ¿Es la única? No es la única. Otra puede ser de manera escrita, ¿no? Y también puedes utilizar formas mezcladas, ¿no? Oralmente y por medios electrónicos, por ejemplo, o escrita y oralmente, ¿no? Entonces, dense cuenta que la declaración de voluntad tiene diversas formas de manifestarse, ¿no? Y cada una con distintos niveles. Puede ser oralmente, puede ser por escrito, ¿no? Puede ser por un escrito simple, puede ser por un escrito legalizado por un notario, ¿no? Que no es solo un escrito simple, sino un escrito con mal protección. Puede ser no solo con un escrito legalizado por notario, sino escriturado por notario, por escritura pública, donde se da fe del acto que se está realizando, ¿ya? Y, o sea, una combinación de esto. Ya decía, o sea, la forma es la manera en cómo se exterioriza la declaración de voluntad. Y si se dan cuenta, hay diversas formas, ¿no? Por regla general, un negocio jurídico tiene libertad de forma. ¿Qué significa eso? Que las personas podemos decidir, por ejemplo, una compraventa, podemos decidir cómo lo llevamos a cabo. Si yo les quiero vender mi lapicero, ahí está, ¿no? Si yo les quiero vender mi lapicero, puedo optar por decir, oye, ¿quieres mi lapicero? Un sol, lo vendo. ¿Quién quiere un sol? Ya, pum, toma, te lo vendo. Y ya está, me pagas el precio, celebramos el contrato de compraventa de lapicero. Podemos decir, hagamos un contrato escrito, podemos hacer un contrato escrito. O hagamos, legalicemos, podemos legalizar. Ya, por escritura pública, porque es un lapicero caro y para asegurar que me vas a transferir. Pero ese negocio jurídico existe, es válido y eficaz cualquiera de las formas utilizadas, ¿no? Porque la compraventa tiene libertad de forma, como lo tienen la gran mayoría de negocios jurídicos, ¿no? La regla excepcional es que tengan formalidades. ¿Y cuál es la formalidad? El segundo concepto. ¿Cuál es la formalidad? La formalidad es que la ley o el pacto dicen que de todas las formas que hay, nosotros, ustedes, privados particulares, tienen que utilizar una determinada forma, ¿no? Si bien es cierto, pues podrías, o sea, en un caso hipotético, celebrar una donación, es decir, por ejemplo, yo quiero donarles mi celular, ¿no? O donarles una casa. En principio, podrías llegar a ese acuerdo de manera oral. Oye, ¿quieren mi celular? Ya, le regalo mi celular el primero que levante la mano. Llegamos a un acuerdo, ya, yo te voy a regalar mi celular. O yo te regalo una casa, sí. De manera oral. Podríamos llegar a ese acuerdo. Pero al ser un acto gratuito, ¿no? Un acto de que podría retractarse, de que el acuerdo podría no estar claro, de que no hay una contraprestación de por el otro medio, es que en este y en otros casos, la ley, ¿no? Podría ser por pacto también, te dicen que de todas las formalidades que hay,
tú no puedes celebrarlo oralmente, no puedes celebrarlo solo por escrito. Por ejemplo, si quieres donar una casa, puedes hacerlo, pero hazlo por escritura pública, para que tu voluntad de querer hacerlo y la voluntad de la otra parte de querer recibirlo esté plasmada expresamente y que no pueda haber cuestionamiento o algo que cuestionar de por medio. Ya, entonces, en ese caso, podemos decir que ese negocio jurídico, además de tener todos los elementos, tiene una formalidad específica que cumplir, ¿no? Entonces, para que exista, por ejemplo, una donación de un inmueble, además de tener sujeto, de tener partes, de tener un acuerdo, de tener un objeto, de tener una finalidad, tiene que tener una forma obligatoria. Entonces, la forma obligatoria pasa a ser un elemento del negocio jurídico, ¿no? Y no es un elemento en los casos en los cuales no se pide formalidad obligatoria, porque la declaración de voluntad va a tener una forma, o viene implícita que tenga una forma, y se va a cumplir. Entonces no vas a tener que entrar a analizar de manera específica si se cumple esta formalidad obligatoria. Pero hay otros actos, ¿no? Que por su importancia, trascendencia, ¿no? Sí requieren formalidad obligatoria. Ya, sí requieren formalidad obligatoria, como es el caso de la donación de bienes inmuebles. Ya, entonces, en ese caso, se analiza también el cumplimiento de esta formalidad y su no verificación va a tener alguna consecuencia de por medio. Y esto, que no lo crean, pasa muchísimo, o sea, son diversas las preguntas o casos que he tenido en donde algún amigo o algún cliente pregunta, oye, mira, mi abuelita viera su preferido, no te imaginas cuánto me quería. Me dijo, hijo, esta casa va a ser para ti, tú te la vas a quedar, ¿no? Es más, trae lápiz y papel. Yo, fulana de tal, es mi deseo e intención que tal persona, y mediante este acto se deja constancia de que yo lo soy. Y al final dice, oye, falleció mi abuelita, ¿no? ¿Qué pasa con esta casa? Yo soy el propietario, es lo que quiso mi abuelita. Y todos los demás personas lo saben y lo reconocen de que mi abuelita quería eso. Se puede decir que hubo un acuerdo de por medio entre la abuelita y el nieto ahí. Pero lamentablemente, por mucho acuerdo que haya, por mucha voluntad, por mucha seriedad que haya de por medio, no se cumplió con la formalidad obligatoria. Y la formalidad obligatoria, en este caso de una donación, es mediante escritura pública. Lamentablemente, por tanta intención que haya tenido tu abuelita y por tanto tú que hayas querido celebrarlo o recibirlo, no se va a poder cumplir. Y no se va a poder cumplir precisamente porque no se está cumpliendo uno de los elementos del negocio jurídico que es relevante en este tipo de casos, el cual es la formalidad obligatoria. Así que si su abuelita quiere dejarle su casa, muy bien, abuelita, yo sé, yo te quiero mucho, pero en mi diplomado de negocio jurídico he aprendido que al ser un acto gratuito, una donación, tenemos que hacerlo por escritura pública, así que pum, proceden, la llevan al notario, hacen su escritura pública y están tranquilos, ¿ya? Para que no les pase estos problemas después, posteriormente. ¿Ya? Si aprendieron eso, ya tenemos un problema menos en la vida eventualmente. ¿Ya? Dicho esto, estos son los 5 elementos, 4 en principio, ¿no? Porque formalidad obligatoria, como les digo, no todos los negocios jurídicos tienen 5 elementos, no 4, 5 elementos que estructuran un negocio jurídico. Y acá viene algo interesante que les comentaba, ¿no? Miguel Ángel me está diciendo que el negocio jurídico tiene 5 elementos, 4 o 5 elementos, y que son los que me comentaba. Y el tema es, o sea, lo primero que pueden pensar, claro, del artículo 140 se deriva que puede haber un agente capaz, entonces es el sujeto, ¿no? Que dice que una declaración de voluntad sin vicios, un objeto, una causa y una formalidad obligatoria. Ya, ahí están los 5 elementos. Pero esa explicación de por sí es un poco parcial, ¿no? O incompleta, porque el floro que yo comencé, o con el floro que yo comencé metiéndoles, es que la explicación de la estructura del negocio jurídico y de los elementos del negocio jurídico viene de un poco más atrás, ¿no? De que eso no se explica del Código Civil, no se explican de los libros, sino tiene una explicación, un sustrato económico y social, ¿no? Que les da la razón de ser a estos elementos y que de ahí tendrían que provenir, ¿no? Y para eso yo quiero introducirles un concepto muy importante dentro de este entendimiento. Es el concepto interés, ¿no? El interés.
Y acá quiero preguntarles, ¿no? A ustedes, ¿no? Y por favor les rogaría que puedan participar. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de interés? ¿No? O sea, esa persona no tiene interés en mí. No, ese tipo de interés, no, el interés sentimental, social, no. De interés en el mundo jurídico, ¿no? En el ámbito del mundo jurídico hablamos mucho de intereses, ¿no? Que el derecho busca la protección de intereses de las personas, que el derecho procesal busca solucionar conflictos de intereses, ¿no? Pero ¿qué es el interés así? El interés entendido en el ámbito jurídico, ¿no? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea, ¿no? ¿Alguna idea de qué va este concepto de interés en el ámbito jurídico? Le rogaría que o lo escriba o que pueda activar su micrófono y que nos comente, ¿no? Acá no hay respuesta buena ni mala, sino hay solo respuestas que nos ayudan a participar y a interactuar de mejor manera todos. A ver si alguien puede por ahí apoyarnos. A ver, creo que por acá hay una. Ya, dice, a ver, Alex Espinosa nos dice, intereses pueden ser, no sé si sea relativo a esto, pero, a ver, que intereses va relativa a propiedades de un sujeto de derecho. Ya, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué se les viene la palabra interés? Bueno, gracias Javier. Javier David nos dice, el interés es el ánimo de generar efectos jurídicos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, durante toda nuestra carrera nos meten la palabra interés hasta por el interés del menor, ¿no? Los intereses constitucionales, legítimo interés. O sea, si en algún momento no se han puesto a cuestionarse qué es la palabra interés o qué significa el concepto de interés, o sea, este es el momento adecuado. Porque créanme que es un concepto fundamental. O sea, el hecho de que tenga la forma de una piedra angular no es casual. El interés dentro del derecho tiene un rol fundamental para entender mucha de la regulación, tanto privada como pública, ¿no? Entonces, sí les animaría a tratar de ahondar un poquito más y de pensar qué se les viene a la mente cuando hablan de interés y los distintos usos que le damos dentro del ámbito del derecho. Jean-Pierre nos dice, ¿puede ser considerado el interés como una pretensión? ¿No? Y eso se lo plasma en el ámbito del derecho procesal, ¿no? Si es conflictos de intereses, ¿no? Si alguien tiene un conflicto de interés, por ejemplo, un conflicto sobre la propiedad del celular, cada uno lo va a plasmar como una pretensión, ¿no? La pretensión va a ser que, oye, que me declaren propietario del celular, y la pretensión de la otra persona va a ser que le declaren propietario del celular también, porque hay un conflicto de intereses. Ambos tratan de decir o solicitar la propiedad de un determinado bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Los invito a cuestionarse este punto y van a ver lo central e importante que es el interés. El interés también puede considerarse como el derecho de una persona. Podría ser, ¿no? Volvamos de nuevo al tema del conflicto de interés, ¿no? Si una persona o si dos personas dicen ser propietarias del mismo bien, entonces hay un conflicto de intereses acá, ¿no? Porque el derecho de propiedad puede estar solo en una de ellas, no en las dos a la vez, salvo que sean copropietarios. Pero en principio eso es lo que se trata de dilucidar en un proceso, ¿no? Entonces podría entenderse como el derecho de una persona, sí, no necesariamente, pero puede ir relativo a eso también. El interés está relacionado con los derechos que pueden estar siendo afectados. Sí, también. Les voy a compartir una definición de interés, y esto es importante. El interés, si bien es un concepto que se ha juridizado, en realidad el concepto de interés es un concepto económico y social. Interés no es un concepto jurídico, ¿no? Y la definición que podemos tener de interés es la siguiente, ¿no? El profesor Rómulo Morales indica que, por ejemplo, en su libro Patologías y Remedios del Contrato, ¿no? Cuando habla de los actos jurídicos, define al interés como aquella situación de necesidad humana que será satisfecha mediante un bien. Aquella necesidad humana que será satisfecha mediante un bien, ¿no? Y acá vuelvo un poco a lo que les comentaba en el inicio. El punto, la razón de ser de los negocios jurídicos es porque hay intereses de por medio, porque hay personas
¿no? Que tenemos una determinada necesidad, ¿no? Y que esa necesidad se va a ver satisfecha, ¿no? Mediante la utilización de un determinado bien, ¿no? Mediante la utilización de un determinado bien. Imagínense, por ejemplo, y volvamos al ejemplo del celular, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo una necesidad, ¿no? Tengo una necesidad de comunicarme, una necesidad de comunicarme con mis padres, con mis amigos, ¿no? De poder chatear, poder hacer llamadas, ¿no? Y para que esa necesidad de comunicación, de relacionamiento social, pueda ser satisfecha, ¿no? Pueda ser satisfecha, yo tengo que identificar el bien que satisface esa necesidad, ¿no? Hay necesidad humana por un lado, y por el otro lado tiene que haber el bien, teléfono celular, que satisface esa necesidad, ¿no? Entonces, esa situación de relacionamiento, ¿no? Esta situación donde hay un determinado necesidad y donde hay un bien que va a satisfacer esa necesidad es interés. Yo tengo interés en este celular. ¿Por qué? Porque este celular va a satisfacer una determinada necesidad, ¿no? Mi necesidad de comunicación, mi necesidad de relacionamiento social, al menos de manera virtual, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de interés. ¿Y por qué es importante este concepto? O sea, sí, chévere, sí, tu concepto de interés, bacán. Pero, ¿de qué nos sirve dentro del ámbito del negocio jurídico? ¿No? ¿De qué nos sirve dentro del ámbito del negocio jurídico? A ver, nunca he hecho esto, pero vamos a tratar de ensayar algo. Vamos a tratar de ensayar algo. A ver. ¿Me avisan si esto se ve? ¿Ven las rayas que estoy haciendo? Sí se ve, doctor. Sí. Ya, a ver, ya, lo que sí no sé ahora es cómo lo borro. Ya. Ya, listo. Vamos a ver qué nos sale, pero... Ya, vamos a hacerlo acá, ¿no? Ya, ya está perfecto, acá está perfecto, ya. Vamos a hacerlo acá, ¿no? Dijimos que, ¿no? El concepto interés, ¿no? El concepto interés, ¿no? Interés es fundamental dentro del entendimiento del negocio jurídico, ¿no? El interés. ¿Qué dijimos que era el interés? ¿No? El interés no es otra cosa que la necesidad, ¿no? ¿No? Que una necesidad, ¿no? Necesidad. Ya, ahí está. Horrible, pero ahí está. La necesidad, ¿no? Que va a ser satisfecha con un determinado bien. En este caso, estábamos hablando de el celular, ¿no? Entonces, si una persona quiere un celular, ¿no? Un celular, ya. Imagínense, yo digo que su imaginación es mucho mejor que mis dibujos, ¿ya? Si una persona quiere un determinado celular, ¿no? Entonces, vamos a tener acá una persona, ¿no? Imagínense Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, que tiene una determinada necesidad, ¿no? Miguel Ángel tiene una determinada necesidad. ¿Qué necesidad es? Una necesidad de comunicación, ¿no? Una necesidad de comunicación. Esa necesidad de comunicación va a ser satisfecha con un bien que en el momento yo no tengo. Yo no tengo un celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener el celular? Bueno, tengo que relacionarme con otra persona, ¿no? Con otra persona que tenga este celular, que sea el propietario de este bien y que pueda transferirme, ¿no? Entonces, para yo poder lograr satisfacer esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de comunicación, ya identifiqué el bien, ya identifiqué la persona que lo tiene, entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que comunicarme con la otra persona, ¿no? Hacer una declaración de voluntad, ¿no? Una declaración de voluntad en el sentido de, oye, me interesa este bien, ¿no? Quiero comprártelo, ¿no? Y te ofrezco un determinado precio, ¿no? Te ofrezco un determinado precio. Y la otra persona, a su vez, me dirá, sí, te lo vendo, ¿no? Estoy interesado en tu precio. Y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Ya llegamos a un acuerdo. Imagínense, ¿no? Y llegamos a un acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, este es el procedimiento de satisfacción de intereses. El interés en específico es mi necesidad de comunicación que va a ser satisfecha mediante un determinado bien. Y ese determinado bien va a satisfacer mi necesidad. Si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, el concepto de interés y la manera en cómo se satisface nos brinda desde el aspecto social y económico de que los bienes son escasos y de que las personas tenemos necesidades que satisfacer, nos brinda la estructura del negocio jurídico. O sea, la estructura del negocio jurídico viene de la satisfacción de intereses, ¿no? En primer lugar, para que haya intereses tienen que haber sujetos o partes, ¿no? Sujetos o partes en este caso, que son esos, yo y la empresa o la persona que tenga el bien, ¿no? Estamos en el primer elemento. ¿No? Sujetos o partes, los cuales a su vez tienen que hacer una declaración de voluntad, ¿no? Una declaración de voluntad para poder llegar a un acuerdo. En este caso, porque estamos ante un contrato, un negocio jurídico bilateral. Tenemos el segundo elemento, declaración de voluntad o acuerdo, ¿no? Y este acuerdo, ¿no? Y este acuerdo, esta situación versa sobre un determinado bien, el celular, ¿no? Entonces entendido como el objeto. Y esto nos permite diferenciar de manera clara entre objeto y causa, ¿no? Tenemos el tercer elemento, objeto del contrato. Y a su vez, este esquema me va a permitir satisfacer una determinada necesidad. ¿Cuál es esa determinada necesidad? Mi necesidad de comunicación, que es el cuarto elemento, la causa o la finalidad de la celebración de este negocio jurídico. Si se dan cuenta, hemos celebrado este negocio jurídico, yo decido celebrar este negocio jurídico porque tengo una necesidad que satisfacer. Y de ahí parte el negocio jurídico y ahí es a donde tiene que aterrizar o arribar, a la satisfacción de esta necesidad. Si este celular no sirve, si este celular no funciona bien, entonces la satisfacción de las necesidades no se va a dar, no se va a producir. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, tenemos a los sujetos o partes, tenemos a la declaración de voluntad o al acuerdo, tenemos al objeto, ¿no? Y a la causa. Y en determinadas ocasiones todo este esquema va a tener que ser realizado mediante una formalidad específica, no una formalidad obligatoria. Imagínense que ya no es un celular, sino es una vivienda y que no la estoy comprando, sino que me la está donando. Nuevamente, es un mecanismo de satisfacción de intereses. Entonces, si se dan cuenta, el interés es tan importante que de ahí surgen todos los elementos del negocio jurídico, del mecanismo de satisfacción de intereses, ¿no? Y es por eso que los actos de autonomía privada no son otra cosa que medios para lograr la satisfacción de necesidades prácticas, de intereses. Y si entendemos esto, entonces no tenemos por qué memorizarnos, ¿no? No tenemos por qué memorizarnos todos estos elementos. No tenemos por qué memorizarnos. ¿Por qué? Porque precisamente entendiendo que hay un interés que satisfacer, ¿no? Que surge de sujetos que tienen que vincularse entre ellos y se vinculan a través de declaraciones de voluntad que versa sobre la satisfacción de un determinado bien para llegar a cumplir un determinado propósito que satisfacer esta necesidad y en determinadas ocasiones va a tener que cumplir con una forma específica, denominada formalidad, nos permite entender desde la práctica, ¿no? Desde el ámbito social y económico, la necesidad de contar con cada uno de estos elementos. Y le digo que es importante analizar la estructura del todo, ¿por qué? Porque para que la satisfacción de este mecanismo, ¿no? Para que el rol de cumplimiento de satisfacción de intereses se pueda dar, no es que tengo que analizar los elementos de manera aislada. ¿Por qué? Porque en la realidad no se presentan de manera aislada. En la realidad se presentan como un todo y precisamente como todo es que tengo que analizarlos, ¿ya? Y esta es, en realidad, en última instancia, la razón de ser de por qué tengo los elementos que tengo, de por qué son estos 4 o 5 elementos los que estructuran el negocio jurídico y por qué no otros, porque no hay presupuestos o elementos esenciales, sino elementos que van a tener que cumplir determinados requisitos para que este esquema se cumpla. Nuevamente, no es que en un momento
¿no? Determinados juristas decidieron, ya hay que hacer el negocio jurídico y hay que meterle determinados elementos. Ya, yo le pongo sujetos, ya yo le pongo objeto, yo le pongo parte, yo le pongo objeto, yo le pongo causa, yo le pongo forma. No, en realidad nosotros hemos recogido algo de la realidad y lo hemos catalogado jurídicamente, pero esto viene de la realidad. Y si entendemos esta realidad, ¿no? Tenemos esta realidad, podemos comprender, ¿no? La razón de ser de los elementos sin necesidad de memorizarlo, sin necesidad de memorizarlo. ¿Ya? Y eso es a uno de los puntos centrales en los que quería llegar. Si ustedes se van de esta sesión entendiendo esto, ¿no? Entendiendo la razón de ser de los elementos y sabiéndolos, no porque lo vayan a memorizar, sino porque saben de dónde derivan, ¿no? Y cuál es su importancia, yo me quedo feliz y contento. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya sabemos de dónde provienen los elementos del negocio jurídico, ¿no? Ahora veamos, ¿no? Ahora veamos, ¿no? Ahora veamos cómo es que se estructuran y qué elementos deben cumplir, ¿no? Esto pasémoslo de un poco rápido, porque ya sabemos que los elementos que están acá, ¿no? ¿No? Que estos elementos que están acá, ya sabemos de dónde vienen, cuál es su función y cuál es su propósito, cuál es la razón de ser de cada uno, ¿no? Entonces, las partes, ¿no? O la parte, o sujeto o manifestación de voluntad, que podemos, no, perdón, o sujeto o partes, ¿no? Los requisitos que deben cumplir, ¿no? Si analizamos a los sujetos en sí ya que participan en un negocio jurídico, tienen que tener capacidad natural, es el primero. ¿Qué significa capacidad natural? Significa que puedan tener raciocinio, ¿no? El poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y para tomar alguna decisión razonada, ¿no? Tradicionalmente tienen que tener capacidad de obrar, que ya puede ser absoluta o relativa, terminados aquí son incapaces absolutos o incapaces relativos, ¿no? El tema de la edad, por ejemplo, determina eso, ¿no? Si son mayores de 18 años o menores de 18 años, eso tiene implicancias en los negocios jurídicos. Y si son sujetos capaces o no son sujetos capaces jurídicamente, por ejemplo, porque tienen un punto de interdicción o porque no tienen su capacidad jurídica o no pueden ejercerla de manera plena, ¿ya? Claramente, ¿no? También los sujetos tienen que ser determinados o determinables. O sea, una persona tiene que saber con quién negocia, un negocio jurídico, no con quién contrata, ¿no? Entonces tienen que estar determinados o ser determinables. Y también, como requisito, tienen que tener legitimidad. Es decir, que si alguien quiere venderme un celular, si la empresa a quien le voy a comprar su celular quiere celebrar un contrato conmigo, entonces esa empresa tiene que ser titular del derecho que está disponiendo, ¿no? La legitimidad para contratar va referido a que las personas que celebran un negocio jurídico tienen que ser los titulares de los derechos que se están tratando de disponer o estar autorizados para celebrar ese acto jurídico. Imagínense un representante. Un representante en sí no se podría decir que es el titular del derecho que está transfiriendo, ¿no? Por ejemplo, a la persona de la tienda que le compró, que es el representante de la empresa, no podría decir que esa persona es el titular del derecho, o el titular del derecho de la empresa, pero sí puede esta persona estar autorizada o está autorizada para que me pueda vender el celular en nombre de la empresa porque está representándola. Y entonces, en eso versa la legitimidad. El segundo elemento, ¿no? De la declaración de voluntad, ¿no? O de acuerdo, ¿no? Ya estamos acá la precisión de negocios jurídicos unilaterales o de bilaterales. Acá lo importante de la declaración de voluntad es que la declaración de voluntad sea una declaración de voluntad libre. Es decir, de que no hayan de por medio ya vicios, error, dolo, intimidación, que puedan hacer que el acuerdo no se forme de manera libre. Dependiendo del nivel de afectación, y eso lo van a ver ya en la siguiente sesión de validez e invalidez del negocio jurídico, dependiendo del nivel de afectación, eso podría determinar que el negocio jurídico sea nulo, no tenga furto efecto, o podría determinar que el negocio jurídico sea anulable y que pueda ser susceptible de subsanación. ¿Ya? La formalidad obligatoria bajo sanción de nulidad ya no tiene otro requisito que el que se cumpla la formalidad en específico. No tiene un requisito adicional porque es parte de un elemento. En cuanto al objeto, ¿no? Entendido al bien en sentido genérico, este objeto tiene que existir, ¿no? Tiene que existir dentro de la realidad, no realidad, ya que en este caso podemos hablar de realidad física o realidad virtual, ¿no? Muchas de las cosas se negocian ahorita virtualmente y no tienen un sustrato físico, pero sí electrónico, se podría decir virtual, ¿no? Tiene que ser posibilidad jurídica, es decir, tiene que estar dentro del comercio,
¿no? Yo no podría, por ejemplo, en principio, vender un parque, ¿no? Porque el parque es un bien público y la titularidad del parque está en el Estado, no está en mí, ¿no? A su vez, los objetos tienen que estar determinados o determinables, ¿no? Si yo quiero comprar una casa, entonces esa casa tendrá que ser identificada, casa número tal, en el lugar tal o tal cual, ¿no? O podría ser sujeto a determinación. Si voy y compro un departamento, cuando compres el departamento, en principio el departamento no existe, ¿no? Si lo compro en planos, el departamento no existe. Dice, pero sí hay factores que me van a permitir su determinación, ¿no? Eso es lo que se denomina determinable. Por ejemplo, el departamento que usted está comprando es el departamento 609 del edificio tal. Entonces, cuando construyan el edificio y haya el departamento 609, ¿no? Entonces ya lo que era determinable se ha determinado y va a saber que ese 609 va a ser mío. Ya, pero nuevamente tiene que ser o determinado o determinable. Y también cuando estamos hablando de negocios jurídicos bilaterales, de contratos, tiene que ser el objeto susceptible de valoración económica por las partes, ¿no? Es decir, que el bien tiene que tener una valorización, no un precio necesariamente, sino un valor económico por las partes que haga que el sacrificio que están efectuando pueda verse correspondido con las contraprestaciones que hay de por medio. ¿Ya? Y acá entra a tallar muchas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, temas de honor, que si, o sea, de honor, de temas de sexualidad, ¿no? Si la sexualidad puede ser, por ejemplo, es patrimonial o no, si yo podría, ¿no? Vender y comprar, ¿no? Temas relacionados a sexualidad. O sea, ¿eso es patrimonial eso o no está dentro del patrimonio? No le podemos asignar un valor, ¿ya? Y hay posturas y posturas ahí, por ejemplo. Y en cuanto al quinto elemento, a la causa, no a la finalidad de este propósito que se trata de cumplir, en primer lugar, hay múltiples propósitos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, eh, si yo quiero, no sé, satisfacer una necesidad de recreación, ¿no? En principio puedo ir y jugar fútbol, jugarme una pichanguita, ¿no? Correr, salir, o sea, hacer una serie de actividades, puedo ir y comprarme droga y drogarme, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso satisface también mi necesidad de recreación, podría ser. Pero este propósito que estoy teniendo, ¿no? Al estar prohibido dentro de la ley, está, ¿no? Es una finalidad que claramente con un contrato de compra de drogas, por ejemplo, ilícitas, la finalidad que estoy haciendo está prohibida por el ordenamiento, porque no se puede celebrar este tipo de contrato, ¿no? Entonces ya no está siendo lícita, no está siendo protegida por el ordenamiento. Si eventualmente la otra persona no cumple o no le paga, no es que puedan accionar jurídicamente para el cumplimiento de las prestaciones que se hayan prometido dentro de ese contrato, ¿ya? Entonces estamos ante la figura de un contrato ilícito, ¿no? Porque tiene la finalidad ilícita de por medio, el propósito que quiere cumplir. Tiene que ser seria, ¿no? Una causa o un propósito que se quiere cumplir tiene que ser un propósito serio también, ¿no? Porque yo bien podría decirles ahorita, oye, les vendo mi celular, ¿no? O le regalo mi celular al primero que levante la mano, ¿no? Claramente lo que estoy haciendo es, o sea, hay una declaración de voluntad, puede haber una declaración de voluntad de vuelta, hay un objeto, hay una forma, ¿no? Que oralmente que le estoy diciendo, pero en realidad no hay un propósito serio de vincularnos. No es que yo al que levante la mano le voy a regalar mi celular, ¿no? Sino es por temas didácticos, ¿no? O por juego, que en realidad no logran darle la seriedad necesaria que requiere el acto para que sea protegido jurídicamente. Y otro punto muy importante, que estos propósitos, estas finalidades, tienen que poder ser cumplidas. Tienen que ser cumplidas tanto en el momento en que se celebra el negocio jurídico como en el momento posterior. Y les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes están alquilando, ¿no? Están alquilando una casa de playa, para pasar Semana Santa. Ya están alquilando una casa de playa para pasar Semana Santa, ¿no? Entonces, celebran el contrato, ¿no? El contrato de alquiler el día de hoy, ¿no? Celebran el contrato de alquiler el día de hoy, pero ustedes no sabían, ni el propietario sabía que el día anterior a la celebración del contrato, que ayer, hubo un tsunami ahí y que se voló la casa. La casa ya no existe. Entonces, si se dan cuenta, ustedes están celebrando este contrato de arrendamiento para cumplir una determinada finalidad, pasar Semana Santa en la playita. Pero este contrato no es realizable desde el momento que se celebró. ¿Por qué? Porque ese propósito, desde que celebraste el contrato, o sea, desde hoy, ya no puede ser cumplido porque el día de ayer ya no hay casa. ¿Ya? Desde el día de ayer ya no hay casa. No, ese es un punto.
¿no? De que no se puede realizar desde que el momento que se celebra, o de que haberse celebrado, no, imagínense, hoy se celebran el contrato, ¿no? Y 2 días antes de que ya dan el adelanto, es más, 2 días antes de que vayan a la playa, pum, nuevamente, tsunami y se vuela la casa. Entonces, en ese caso no pueden decir que el contrato no existió o el contrato no surgió efecto. Sí, existió, celebraron el contrato el día de hoy, hicieron un pago, es más, pero la finalidad tampoco va a ser poder verse cumplida. ¿Por qué? Porque posteriormente la celebración del negocio jurídico ha devenido en imposible. Ha habido una frustración sobrevenida de esta finalidad. Lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia con un montón de casos, ¿no? El contrato cuando lo celebraron era factible, no el arrendamiento, podía ir, el suministro, todo, pero cuando se dio los bloqueos, las prohibiciones, entonces hubo algo sobrevenido a la celebración del contrato que hizo que este ya no pueda ser cumplido, ¿no? Los efectos jurídicos, ¿no? Los efectos jurídicos podrían continuar cumpliéndose, pero no los efectos prácticos, la finalidad, la causa por la cual se celebró este negocio jurídico, ¿ya? ¿No? Entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto, estos son los elementos o los requisitos que debe cumplir un negocio jurídico. Van a ver más adelante, o sea, y lo voy a explicar de manera macro, qué pasa cuando alguno de estos requisitos no se cumple, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no? Lo van a ver más a detalle en la siguiente sesión, pero yo les voy a dar el marco general de cómo esto se podría colocar en distintos niveles, ¿no? O sea, cómo esto que está acá alborotado, como todo puesto ahí, se analiza en distintos niveles, ¿ya? Y ese análisis de distintos niveles no es otra cosa que los escalones del negocio jurídico, ¿ya? Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que los elementos que estructuran el negocio jurídico son los que están colocados acá, ¿no? Pero para efectos de análisis, ¿no? Para efectos de análisis, algo que podemos hacer es dividir en niveles, ¿no? El proceso o la vida de un negocio jurídico, ¿no? Un negocio jurídico, si bien es cierto, se estructura y se da en un determinado momento, podemos analizarlo, ¿no? Por fases o etapas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fases? Desde que el momento en que exista hasta el momento en que pueda cumplir su finalidad, ¿no? Imaginemos de nuevo el contrato que celebra para alquiler de la casa de playa en Semana Santa. El momento que existe ese contrato es el día de hoy que yo lo celebro, ¿no? Pero el momento en que vamos a ver si se cumple la finalidad o no es cuando las personas efectivamente vayan a la casa y puedan pasar Semana Santa ahí, ¿no? Entonces puede ser que todo se dé en el mismo momento, ¿no? Que compras un celular, ¿no? Y te dan la propiedad y ya está, y se cumplieron con los propósitos, pero no necesariamente siempre es así, no siempre se da todo en el mismo momento, ¿ya? Y a efectos de análisis podemos dividir este punto en 3 escalones. El primer escalón es el análisis de la existencia. Ver si este negocio jurídico existe en la realidad, si este negocio jurídico se ha presentado. ¿Y cómo podemos saber que se haya presentado? Porque analizamos y vemos que conjuntamente están presentes todos los elementos que hemos estudiado. Sujetos o partes, manifestación de voluntad de acuerdo, objeto, la causa, y en caso de haber formalidad, está la formalidad presente. Si no está presente alguno de estos elementos, entonces entramos a lo que se denomina una de las primeras patologías del negocio jurídico. Es decir, el negocio jurídico no está bien, el negocio jurídico está mal. Si algo está mal, entonces no va a funcionar. Y si no funciona, no va a surtir efecto, ¿ya? Y si no funciona, no surte efecto. Entonces, esta primera patología es la patología de la inexistencia. Es que cuando alguno de los elementos del negocio jurídico está ausente, uno de los elementos del negocio jurídico no está. ¿Es subsanable? En principio no, si no están los elementos, entonces no hay nada que subsanar. Puedes incluir después todos los elementos, pero ya será un nuevo negocio jurídico, un nuevo contrato, nuevo a analizar, ¿ya? Pero imaginemos que estamos en el ámbito óptimo, en el ámbito no patológico, y los elementos se presentan. Entonces, si los elementos se presentan, lo segundo que hay que analizar es si estos elementos cumplen con los requisitos legales de validez del negocio jurídico, es decir, que no esté inmerso en alguna causales de nulidad o anulabilidad. Ya lo van a ver a detalle en la siguiente sesión, pero esto es lo que se analiza. No es necesario únicamente que haya sujetos o partes, sino es importante también que los sujetos o partes sean sujetos capaces, ¿no? Que la manifestación de voluntad sea una manifestación libre, que el objeto sea física y jurídicamente posible, que la causa o la finalidad sea lícita y que la formalidad sea una formalidad obligatoria legalmente establecida. Entonces, no es solo necesario que se presenten los elementos, ¿no?
sino que estos elementos también deben cumplir con los requisitos de validez, ¿no? Pasar este filtro del ordenamiento para decir que si tu negocio jurídico o contrato merece protección. En un contrato de compraventa de drogas, por ejemplo, no quepa duda de que se presentan todos los elementos, ¿no? Hay un sujeto, parte, hay una manifestación de voluntad, hay un objeto, una causa, hay un fin ahí, ¿no? Pero hay un problema en la finalidad. La finalidad es una finalidad ilícita. Y ya no es un tema de existencia, sino es un tema de validez, que no le va a dar protección a este negocio jurídico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si incurre algunas causales de invalidez? Entonces, el negocio jurídico eventualmente va a morir, no va a surtir efectos, o va eventualmente a caer enfermo, ¿no? Va a estar un causal de anulabilidad y podría o no llegar a surtir efectos, ¿ya? Eso es algo que sucede en este segundo escalón, ¿no? El segundo escalón, ¿no? Pero imaginemos nuevamente que este escalón, sí, que los elementos existen y que cumplen con los requisitos de validez del ordenamiento. Por lo cual, son susceptibles de surtir efectos, es decir, de cumplir su finalidad. En este tercer escalón, se analiza si, además de cumplir con los requisitos legales, hay requisitos de eficacia que cumplen también. Por ejemplo, imagínense que es un negocio jurídico, un contrato que está sujeto a un determinado plazo, ¿no? O un elemento accesorio ahí, un determinado plazo que tiene una condición, ¿no? O que tiene una condición. Por ejemplo, una le dice a persona, ya, si Perú clasifica al mundial, no, hoy, mira, la firmo, agárrame, te regalo mi carro, ¿no? Dos amigos dicen, mira, si Perú clasifica al mundial, Perú clasifica al mundial, te regalo mi carro. Y el acuerdo puede ser el día de hoy, ¿no? Entonces, ese acuerdo desde hoy existe, es válido, ¿no? Imaginando que no hay nada de por medio chueco. Pero, ¿cuándo se va a dar esta obligación de eventualmente transferir la propiedad? Cuando se cumpla una determinada condición, que Perú clasifique al mundial. Entonces, el día que Perú clasifica al mundial, vamos a ver si este negocio jurídico llega a ser eficaz, ¿no? Si Perú clasifica al mundial, entonces surge la obligación, surgen estos derechos de transferir la propiedad, ¿no? Y del otro de recibirla, de ser el propietario del vehículo. Pero si, por ejemplo, Perú no clasifica al mundial y la condición no se cumple, entonces este negocio jurídico que era existente, válido, no va a llegar a surtir efecto. Ya no va a llegar a surtir efectos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Playa, ¿no? Donde celebra el contrato hoy, ¿no? El contrato es existente, válido, pero todavía no es eficaz, porque va a ser eficaz en el momento en que efectivamente yo vaya y haga utilización. Y podría ser que esa fecha no se vea afectada por un evento exterior, como podría ser este tsunami, que va a determinar que si bien es cierto tengo un contrato válido, existente y eficaz, devenga ineficaz en el tiempo, ¿no? O que, por ejemplo, ¿no? Yo lo alquilé para un mes y los primeros 15 días estoy ahí, el contrato existente, válido, eficaz, pero viene un evento sobrevenido que hace que el contrato ya no pueda seguir surtiendo efectos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el bien se ha destruido, por ejemplo, y eso afecta a la eficacia, afecta a la finalidad de este negocio jurídico, ¿ya? Y cuando ello sucede, entonces estamos en el otro plano, ¿no? Cuando hay algún efecto o algo que impacte en la eficacia, estamos en el plano de la ineficacia, ¿no? Que en este caso el negocio jurídico ya no va a ser susceptible de surtir efectos, ¿no? Ya sea por un defecto originario que tuvo o porque derivadamente vino en el tiempo, ¿no? Entonces, el tema con la estructura del negocio jurídico es que además de analizar los elementos, yo tengo que pasar este elemento por estos determinados filtros, por el filtro de la existencia, de la validez y de la eficacia, para observar que el negocio jurídico cree, regule, modifique relaciones jurídicas. No, eso va a ser algo intermedio para verificar que efectivamente estas relaciones jurídicas, estos derechos surjan y que satisfagan la necesidad por la cual ha sido celebrada. Recuerden, que satisfagan el interés, que cumplan con esta satisfacción de intereses que al final del día es el fundamento de la celebración de los negocios jurídicos y el lente por el cual se debe analizar. ¿Ya? Dicho esto, ya yo hablé mucho, así que por esa parte termina mi participación en esta clase de diplomado y quedo atento a las preguntas o dudas que puedan tener. ¿Ya? Nada, quedo a disposición. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Le comento, hay dos preguntas que nos han hecho llegar. Les comento la primera vez. Doctor, en los actos jurídicos denominados puros, no está permitido que las partes establezcan determinados puestos a los cuales se encontrara supeditado el acto jurídico. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro. A ver.
En los actos jurídicos denominados puros, no está permitido que las partes establezcan determinados supuestos a los cuales se encontrará supeditado el acto jurídico. Ujú. Y eso, o sea, si entienden por acto jurídico puro a lo que he explicado como acto jurídico en sentido estricto, tal cual, ¿no? Ese es un adecuado entendimiento. Por ejemplo, en un matrimonio yo no puedo condicionar, ¿no? Yo no puedo condicionar, decir, ya, celebramos el matrimonio, pero, no sé, imagínense, no vamos a poder hacer vida en común, o no hacemos vida en común, o no tengo, o no hay derecho de fidelidad, por ejemplo, obligaciones de fidelidad de las partes o de alimentos. Entonces estás condicionando los efectos que en sí establece previamente el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento los regula de manera previa, porque hay intereses que van más allá de los privados. O sea, si bien es cierto, en el matrimonio, qué duda cabe que hay intereses privados, lo que duda cabe también que hay intereses públicos de por medio, ¿no? El Estado promueve el matrimonio y es una figura esencial dentro de la sociedad que amerita que haya regulación en la cual los privados no podamos influir o modificar, ¿no? Entonces ese sería un negocio jurídico puro, perdón, un acto jurídico puro en los términos que dice, o en los términos que he explicado, un acto jurídico en sentido estricto, ¿no? Ya, muchísimas gracias, doctor. Le leo la siguiente pregunta. Acá hay una de Jean-Pierre Solórzano. No sé si desea leerla usted o la leo yo. Sí, dale, adelante. Sí, ya. Bueno, buenas noches, doctor. En los elementos del negocio jurídico se mencionó en cuanto a los sujetos y que ellos podían tener capacidad de obrar relativa, pero ello no estaría contradiciendo la plena capacidad de ejercicio señalada en el artículo 140 del Código Civil. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá dice plena capacidad de ejercicio, ¿no? Salvo las restricciones contempladas en la ley. Y precisamente estas restricciones contempladas en la ley es que también le dan determinados efectos y determinadas implicancias a los actos celebrados por incapaces relativos, ¿no? O por lo que denominamos incapaces relativos, que también de determinados contextos tiene determinados efectos, ¿no? Por eso dice salvo restricciones contempladas en la ley. Pero sí, es una buena observación. No es que lo contradiga, sino que es un supuesto distinto o excepcional a esta regla general de la plena capacidad de ejercicio. Gracias, doctor. La pregunta siguiente sería la que le comento ahora. Doctor, Ajá. ¿es correcto afirmar que así como los requisitos son necesarios para que el negocio pueda producir válidamente sus efectos jurídicos, los elementos y los presupuestos son necesarios para su formación? No necesaria, o sea, no necesariamente en el entendido de que tanto elementos como requisitos se estructuran en el mismo tiempo, se tienen que analizar en el mismo tiempo. Si bien es cierto, para efectos didácticos se puede dividir entre existencia, validez o eficacia, al final el análisis se hace de todo en conjunto, ¿no? Y tiene que cumplir tanto como elementos como con requisitos para que pueda surtir efectos. Si hay alguna falla en alguno de estos dos, entonces va a haber un problema con el negocio jurídico, ¿no? Por eso, si bien es cierto, a efectos didácticos podemos hacer una división entre elementos para formar, para estructurar, al final el análisis se da de todo en conjunto, ¿no? Se da de todo en conjunto y no podría ser un análisis aislado. Muchísimas gracias, doctor. Con ello hemos finalizado la ronda de las preguntas. De momento no habéis aviso en el chat también alguna adicional. Bueno, en ese sentido, doctor, le agradecemos la ponencia el día de hoy. A nombre de todo el equipo de B-Lawyer queremos extenderle los saludos y también el agradecimiento, esperando poder contar con usted en siguientes oportunidades. Sí, no, nada, como siempre, ¿no? Muchas gracias por la invitación, o sea, es uno de los temas que más me apasiona en realidad, y yo encantado de haber podido compartir estas pequeñas lecciones con ustedes, ¿no? Y sobre todo espero que les haya quedado una o dos ideas que con eso yo me voy feliz, ¿no? Y nada, sigan aprovechando las demás sesiones que se vienen porque están súper buenas también, y todas las preguntas adicionales que tengan sobre validez o invalidez, háganselo al siguiente ponente que viene porque es un capo y se las va a resolver también de manera más detallada que lo que acá hemos visto, ¿no? Así que nada, muchas gracias chicos, muchas gracias a las personas que están conectadas a esta hora, ¿no? Estamos un poquito tarde, pero nada, siempre es muy enriquecedor poder compartir algunas cosas y intercambiar el conocimiento que tengan, ¿no? Felicidades a los que están inscritos y les invito a que se sigan inscribiendo en los demás diplomados que
tiene Biloyer, ¿no? Que están muy buenos. Gracias. Héctor, Muchas gracias. Héctor, gracias. Justo a propósito de lo que mencionó durante la clase, hemos compartido el link del artículo. No es lo mismo decir acto jurídico que negocio jurídico. Y bueno, para que... Genial, ahí, genial. Si tienen alguna duda, consulta por ahí, me escriben y yo encantado de poder ayudarlos o absolver, darles material, una cuestión adicional que esté a mi disposición. Muchísimas gracias, doctor. Le deseo que tenga un gran fin de semana y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Listo, muchas gracias a todos ustedes y nada, ya nos veremos en otras ocasiones. Cuídense mucho. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, estimados participantes. Solo para recordar que el día viernes 18 a las 6 p.m. vamos a contar con la ponencia del doctor Walter Vázquez Rebasa con el tema validez e invalidez del acto jurídico. En ese sentido, nos vemos el viernes. Buenas noches.